Me presenté a unas oposiciones que gané. ¿Y tú por qué has escogido esta plaza? Porque la agricultura tiene mucho futuro. Hoy el mundo está en llamas, con un cambio climático que nos acecha ante la indiferencia suicida de muchas personas y fuerzas políticas. Estoy hablando a nivel global. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio de Visiones Rurales, el podcast de Ecocampo en el que intentamos cubrir el aspecto más humano del campo. Hoy tenemos la grandísima suerte de contar con Francesc Reguant Fosas, que para mí es todo un referente, sino el gran referente en la economía rural española. Francesc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien encantado de estar con vosotros. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta oportunidad de que charlemos y de que hablemos. Como ya hablábamos previamente, se trata de que lo hagamos de la manera más natural posible, por lo tanto te agradeceré que en cualquier momento me interrumpas, me cambies el paso, digas exactamente lo que te dé la gana, porque lo que queremos es conocerte mejor. Y Francesc, pues va adelante con los primeros planteamientos. Antes de hablar del libro, porque te han dado un premio. Entonces, que enhorabuena ante todo, porque realmente es un premiazo. Sí, muy bien, sí. Sí, una gran satisfacción, sí. Sí, sí. Pues queríamos, ¿qué puedes decirnos sobre ti? ¿Cómo te explicarías quién es Francesc? Bueno, yo soy una persona inquieta. Siempre he trabajado mucho, siempre he hecho muchas cosas. Soy amante de la naturaleza, esto desde pequeño siempre, y comprometido en una sociedad más justa y sostenible. Profesionalmente soy economista y mi trayectoria profesional me ha especializado en el mundo agroalimentario. De hecho, ha sido por casualidad, pero casualidad o no, ahora todo mi entorno familiar está en este mundo. O sea, porque he escogido una mujer que estaba en este mundo, mis hijos han entrado en este mundo y total, que ahora tengo eh, todo, por lo tanto está. Eh, ya digo, ¿cómo llegué al sector agroalimentario? Por casualidad. Por, a ver, yo tenía la base de mi padre era un gran amante de la naturaleza, era un aficionado, pero era un gran conocedor esto a mí me aproximó al mundo de la naturaleza y el mundo de la naturaleza se parece al mundo de la agricultura. Yo he observado que, no sé, mi suegra salía de casa con una furgoneta cargada de bidones de agua y digo, ¿qué hace esa mujer? Pues iba a llevar agua a un bebedero para los pájaros. Digo, o sea, pues estas cosas, ya, pero esto sería un elemento. A mí, de hecho, el tema fue por casualidad. Encontré trabajo necesitaba un trabajo y lo encontré en el Departamento de Agricultura y en el IRTA. Sí. Pero y yo que estoy muy obsesionado con el relevo generacional y con cómo los jóvenes deben ir accediendo de nuevo al mundo rural, ¿tú crees que accediste por puro ejemplo de eso de tu padre, como comentabas? ¿Tenías clara también una vocación o ha ido viniendo sobre la marcha el que poco a poco has ido entrando más y más? O sea, ¿cómo fue tu caso? Bueno, tuve que cambiar de trabajo. Yo era un economista de empresa, era director financiero de una empresa de metalurgia y t- tuve la necesidad de cuidar a mi hijo. O sea, por razones que puedo explicar, pero... y entonces busqué un trabajo que me permitiera tener es un poco lo que reclaman con toda justicia las mujeres, es decir, un espacio para combinar esto. Y entonces entré en el Departamento de Agricultura y en el IRTA. Y esto me encantó porque el IRTA es tecnología, es innovación, es aprender muchísimas cosas. Fue un mundo que me fascinó y por tanto, incluso en el IRTA que empecé digamos, como economista, pero en términos de control de los números de organización, etcétera, pues terminé en análisis de perspectiva, precisamente. ¿Y crees que Sí. tenías claro cuánto futuro tenía el campo? O sea, ¿en qué momento, en cuáles de las etapas de tu vida dijiste, oye, que es que realmente esto de la agricultura y del campo es que es parte del futuro? Porque es sorprendente, ¿no? Que muchas veces miramos a la agricultura pensando que es el pasado
y sin embargo, en los últimos años, al menos, queda cada vez de una manera más obvia que es el futuro. Mira, te contaré una cosa que te hará reír. O sea, yo llegué, bueno, me presenté a unas oposiciones que gané. Bueno, muy bien. Pues tenía tres entrevistadores, entrevistadores, que estaba pues el secretario general, no sé cuánto. Y me dijeron, digo, ¿y tú por qué has escogido esta plaza? Digo, bueno, porque la agricultura tiene mucho futuro. Y se pusieron a reír todos. Claro, claro, claro. Porque, más o menos, ¿de qué año estaríamos hablando? Para que veamos la Sí, visión que tú tenías. ¿Qué año sí, podemos estar hablando? sí, esto era el año 84, Claro, es 84, es sí, que es que es que, claro, es que o sea, es que realmente eso es tener visión, porque luego el campo lo ha pasado muy mal, ¿no? O sea, yo creo que ha habido años sí, realmente muy sí, complicados. sí, sí, los tiene y está en un proceso de transformación importante, sí, sí, sí. Bueno, pero yo dije esto, quizás lo dije por decir, pero la respuesta fue de, bueno, este no sabe dónde está. Claro, no era compartida, está claro que no. Pues, y ahora mismo acabas de recibir el premio al libro de economía y empresa, ¿no? Por las 2 agriculturas, las 2 necesarias. Sí. Enhorabuena por ello, de verdad. Yo creo que es extraordinario, el tema y sobre todo el cómo lo explicas. Toda mi reconocimiento al respecto. ¿Qué puedes decirnos de tanto del proceso de desarrollo de la idea, cómo llegaste hasta esa idea, a qué supone para ti el recibir el premio? Bueno, diré que, bueno, yo no trabajo para recibir premios, sino trabajo no trabajo para el reconocimiento, digamos, pero el reconocimiento ayuda, ¿eh? O sea, es satisfactorio y además te sientes más acompañado, ¿eh? Porque esto lo comentaba con Lucía, en este tema, no yo solo, ¿eh? O sea, somos pocos los que defendemos y nos sentimos un poco solos. Digo, bueno, a ver si convencemos. Pues sí, el premio, y además ha sido un premio que no lo he buscado, ¿eh? No lo he buscado. Y pues fantástico. Esto me da, creo yo, más credibilidad para seguir trabajando y haciendo en esta línea cosas. ¿Y qué nos puedes decir sobre cómo llegaste a la idea de esa de las 2 economías? ¿Es algo que de alguna manera lo viste en los últimos años y entendiste que ahí había un potencial, o es algo que durante toda tu carrera profesional has ido construyendo es que tiene que ser ese el camino? Sí, bueno, viene de lejos, ¿eh? Viene de lejos. En el año 2012, me parece, eh, publiqué un libro que se llamaba Entender la agricultura. Este libro, pues ya lo decía, lo de las dos agriculturas. Y bueno, es que es una idea mm, tipo el huevo de Colón, ¿no? Dices, pero esto es obvio. Bueno, esto es obvio cuando lo dice alguien, sí. Sí, o sea, entonces, eh, vamos a ver, la agricultura es muy complicada y eso la gente no lo sabe. O sea, no es lo mismo producir calabazas que, no sé, que tener unas ovejas, pero no es lo mismo producir calabazas que producir, no sé, tomates. Es que todo es muy distinto, mucha complejidad. Y por lo tanto, dices, de agriculturas hay muchas, pero tenía que buscarse un modelo. Esto es lo que hacemos los economistas, simplificar. Simplificar la realidad para entenderla y para gestionarla. Y, y el modelo es consistente. O sea, estoy recibiendo mucho soporte en este sentido, muchas ideas mucho refuerzo. Dice, esto va. Y ya se empieza hablar en los foros de la agroalimentación, se empieza a hablar como si esto fuese un hecho ya asumido, ¿eh? Y esto me parece bien. ¿Por qué me fijé en esto? Bueno, porque eh, conocemos en Cataluña, Cataluña es un país torturado, o sea, hay mucha montaña, hay relativamente poca agua, digo relativamente, porque
porque hay, pero entonces ves que unos pueden triunfar y otros van a ir cayendo, van a ir cayendo. Dices, bueno, pues vamos a quedar. ¿Qué pasa cuando se pierde una finca, o una explotación agraria? Pues pasa que se recupera el bosque. O sea, entonces vamos recuperando bosque, un bosque que encima no gestionamos y que quemamos pues un año sí y el otro también. Entonces dice, bueno, vamos a poner un poco de freno a esto. Y de aquí surgió, o sea, aquí hay una agricultura que hace muchas cosas, pero una agricultura que si hace bien las cosas se va a defender en el mercado global competitivo, porque estamos en un mercado competitivo, o sea, y otra que que no se va a defender. Digo, pero es que la necesitamos. Bueno, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos cambiando de estrategia y, y quitando dogmatismos. ¿Por qué digo quitar dogmatismos? Porque la dificultad, la dificultad y muchas veces ligada a la pequeña dimensión, eh, generó unas ideas románticas sobre el mundo agrario, pero unas ideas románticas enfrentadas a la realidad competitiva. Es decir, unos, unas personas, un grupo de un tipo de ideología, pues defendía que lo bueno era la pequeña dimensión, allí en la montaña, en una cueva con estoy hablando de un ejemplo concreto, una cueva con unas cuantas cabras. Bueno, esto es un hándicap. Entonces, si tú en esta cueva con eh, 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 con cuatro cabras, pues puedes funcionar, me parece muy bien, pero esto no es, o sea, hay que partir de reconocer tu dificultad. Entonces, una vez tú tienes clara tu dificultad, puedes resolverla. O sea, por lo tanto, en primer lugar, fuera dogmatismos. La pequeña dimensión, la montaña, todo esto es un hándicap. Un hándicap. Entonces, ¿cómo podemos, pues cambiando de estrategia? Este es el cambiando de estrategia. ¿Y qué estrategia? Pues tienes que tener una mente y una más abierta, o sea, la diferenciación, la calidad, la singularidad. Está surgiendo un movimiento que está más singular, que es bueno, la singularidad. O sea, ven, si tú tienes un producto que los otros valoran, pues tal. La multifuncionalidad. Estoy diciendo aspectos. La multifuncionalidad quiere decir abrirte a otras actividades, agroturismo, ecoturismo, servicios, es decir, crear empresa que haga distintas cosas, pero con sentido y capacidad. Eh, Acaparar nuevos eslabones de la cadena, es decir, si tienes vacas, pues organizar para poder hacer la leche, el queso y venderlo, comercializarlo. Eso sería bueno, no todo tiene que ser, son recursos para los servicios ecosistémicos, es decir, la ganadería contra incendios. Esto está ganando fuerza. O sea, si nosotros, eh, ayer estaba hablando precisamente con una mujer que trabaja en temas de bosques y me lo decía, claro, nosotros hacemos cortafuegos, pero estos cortafuegos eh, ¿cómo se mantienen? Se tienen que mantener con cabras o con ovejas, porque si no, si no ahí tienes que dedicar unos recursos absurdos que te pueden. Pero claro, poner ahí las cabras, este señor, el pastor de estas cabras, no va a ser rentable, pues aquí hay que pagar este servicio. Las energías renovables en el mundo rural pues tienen otra oportunidad. Y evidentemente sumar la cooperación en forma de cooperativa o en forma de empresa, pero la cooperación y el cobro de los servicios
ecosistémicos, porque hasta ahora no se ha cobrado, pero dices, bueno, si tú quieres este paisaje, pues este señor tiene que estar ahí. No sé. Parece que increíble, pero, vamos, yo creo, tanto por supuesto tú como yo conocemos, cuál es la base de, tu exposición de las 2 economías y las 2 necesarias. Pero, ¿cómo lo explicarías en pocas palabras para nuestros, oyentes, para esta audiencia, para que entienda cuál es el planteamiento que haces? Y si está totalmente ligado o perdón, no es totalmente, si está exclusivamente ligado a la dimensión ¿o el hecho de que existan 2 economías va más allá de que sean en 2 dimensiones? No, no, no. La dimensión, es un hándicap, pero, eh, la agricultura en dificultad puede tener una gran dimensión. En nuestros secanos hay grandes dimensiones, y estas grandes dimensiones según cómo. Entonces, lo divido en 2, o sea, el modelo, o sea, ¿cuáles son por, razones, digamos, ¿cuál es la agricultura sin una dificultad especial? Pues es el regadío. O sea, quitémonos de es el regadío, ¿eh? El regadío o secanos realmente húmedos. O sea, evidentemente, es decir, es alternativa, pero, por lo tanto, el regadío y la ganadería intensiva. Y dirás, ¿por qué la ganadería intensiva? Que no tiene pues la ganadería intensiva ha sido, esto también en Cataluña, ah, pero en Cataluña y en el resto de España, pero en Cataluña sí, en este ha sido, pionero por una razón, porque Cataluña no tiene capacidad para producir sus alimentos. Tiene esta base, mucha montaña, mucho tal. Entonces, la solución que se encontró, pues, ir a comprar fuera el agua y la tierra que no se tenía. A ver, no es que, Simple. o sea, el agua y la tierra en forma de alimentos básicos, que son la soja, que es el maíz, con lo cual alimentar a unos animales, transformarlo en carne, transformarlo en productos elaborados y incluso exportar para compensar. Este sistema ha funcionado. Incluso ha funcionado con un modelo empresarial muy interesante, muy eficiente, una relación win-win entre un integrador, que es una empresa grande, que asume el riesgo de mercado, y el integrado, que es el ganadero, pues simplemente asume el riesgo técnico. Con esto hay matices, pero básicamente esto es así, ¿eh? Y esto ha funcionado. O sea, no incluso la forma de saber si funciona es que no hay ningún ganadero que proteste por esto. O sea, no, es decir, no hay, ha sido bien recibido este modelo, el ganadero esto ha salvado los secanos. ¿Por qué? O parte de los secanos. Eh, ¿Por qué? Porque las tierras de secano son poco productivas, pero esta poca producción la recibe como input, como input de alimentación el propio ganadero, pero al mismo tiempo estas tierras son el lugar donde hacer fertilización orgánica con las deyecciones de su ganadería. Por tanto, esta es la parte, mm, digamos, pero cuando sales de aquí, este es importante, o sea, es un buen paquete para resolver este tema de la viabilidad. Pero cuando sales de aquí ya es un modelo y son, por lo tanto, montaña y secano. Este sería o sea, los dos mundos son eh, regadío y ganadería intensiva, aunque sean secano, y el otro sería secano, sin ganadería intensiva, y montaña. Sí. A mí, cuando intento explicar, tu teoría, tu desarrollo, tu tesis, me intentan simplificar haciéndome unas preguntas que yo te traslado a ti para que tú de primera mano puedas responder. ¿Las 2 economías crees que tienen que ver más con la estructura de propiedad entre personas
versus empresas tiene que ver más con la dimensión de pequeña frente a grande, con la dimensión de rentabilidad, no rentables frente a rentables, o con la de sostenibilidad, que Yo son no diría, sostenible frente a sostenible. O sea, 4 yo ángulos. A diría, mí siempre me llevan a esos 4 debates. yo diría que el elemento discriminador, bueno, separador, es la dificultad física. Yo creo que este es el elemento fundamental, la dificultad física. Cuando digo dificultad física, pues tierras que no, baja calidad, montaña. eh, mm, a ver, en montaña no se puede hacer una agricultura viable. O sea, hay formas, pero ya son formas que van por la vía de la calidad, de la diferenciación, tal. Pero en montaña, con el 20% pendiente, ¿sabes en Cataluña cuánta parte del territorio tiene el 20% dependiente? El 50%. Sí, 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 está todo, sí, sí. Pero bueno, es parte de, claro, de también de otro componente que es la belleza paisajística o la explotación. Antes hablabas de, a lo mejor en un momento dado tenemos que remunerar a los propietarios o a los cuidadores del campo Sí. por el Yo, hecho de cuidar realmente de él y de sí, mantener esa belleza, yo, porque quién, con yo, esas pendientes y con esas montañas, todos las queremos, pero ¿quién las va a atender? yo eso es lo que estoy defendiendo, sí, sí. Pero usar todos estos recursos o oportunidades que he dicho, es decir, mm, potenciar la calidad, ampliar toda la cadena, o sea, en fin, los servicios, la multifuncionalidad, todo esto son recursos, pero en el fondo, al final sí, tiene que haber una priorización o una discriminación positiva hacia este tipo de agricultura, sí. Y hay en alguna conversación, yo he intentado explicar que mi desarrollo, mi conclusión, porque no sé si es tanto mío como parte de lo que tú ya expones, es que en esas 2 economías también se podrán explicar, sobre todo a futuro, como la economía que dará de comer a una población mundial creciente y que, por lo tanto, tiene que ser muy eficiente y que tiene que ser muy, económica, barata, para que realmente pueda llegar a todo el mundo en los alimentos, como a la contraria, que será la de que sea de mayor calidad y la que esté pensada para el que quiera cuidar el producto local, el que quiera atender a personas específicas por un modo de producción específico. Entonces, que tendremos esas 2 economías agrarias, la del producto masivo para poder alimentar a todos, frente al producto que será más casi lujo, selección, que será una opción para el consumidor. En parte sí. En parte sí, pero también hay buenas noticias en esto. Yo creo, soy un fan de la tecnología, de la ciencia, un fan de la ciencia. O sea, se están desarrollando eh, técnicas que ayudan, que de alguna forma reducen esta dificultad. O sea, el problema de la montaña es que tienes que pero, pero- perdón por el grafismo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero es que actualmente tenemos sistemas relativamente baratos para poder atender esta complejidad, ¿no? O sea, eh, vamos a reducir la dificultad, pero sí, en el fondo habrá este plus. Este plus. Yo no veo cómo. Pero este plus tiene mercado. Tiene mercado. ¿Se puede ampliar o no? Veremos. Pero es que este plus, estamos hablando de la producción alimentaria más cara. Pero esto puede ir acompañado de sistemas, de los servicios, agroturismos, no sé qué, de energías renovables, de no sé qué, todo que haga un conjunto mm, perfectamente viable y permita ofrecer unos productos relativamente asequibles. En fin, es, Efectivamente. Y eh, ahí, una ventaja también es que trabaje digamos, con criterios de mucha mayor sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, agricultura regenerativa. O sea,
y entonces se valore este aspecto, sí. Yo cuando he intentado también explicarlo, hay quien se hace cruces o quien se le cruza ahí, que no termina de entenderlo, porque en este mundo polarizado en el que la gente quiere tener una idea simple y casi política, yo creo que la tesis, es más compleja, no es tan fácil de entender, porque estamos hablando de que habrá una economía de masas para, o sea, para alimentar de forma mayoritaria a la población, pero esa será la que esté, otorgada o la que la podrá suministrar los grandes propietarios y los grandes tenedores del capital. Y sin embargo, la economía más pequeña, digamos, la economía agraria más pequeña, es el modelo familiar que todos queremos, que todos defendemos, pero ese tendrá como cliente a aquel consumidor que puede pagar un plus. Entonces estamos hablando de algo que para mí económicamente es apasionante. Y es que tenemos dos extremos en el que el productor es diferente por, digamos, estatus económico a su cliente y se cruzan. No sé si ves mi idea. Bueno, yo creo que todo es muy complicado, ¿eh? O sea, todo es más, yo, es cierto lo de los precios, pero es que, ya digo, no solo produce alimentos. Esta segunda agricultura no solo produce alimentos. Y esta idea, creo que permite la viabilidad y permite ocupar un espacio, ¿eh? O sea, yo creo que es posible. Por otra parte, tampoco la agricultura competitiva no tiene por qué ser de grandes corporaciones. O sea, la dimensión importa, ¿eh? La dimensión importa, eh, pero yo soy un defensor del cooperativismo que tiene muchas dificultades, el cooperativismo. Precisamente el libro, una de las cosas que hace es decirle, esto lo hacéis mal. Y yo creo que son buenos consejos para hacer cooperativismo competitivo. Y digamos, el cooperativismo permite ganar la dimensión a partir de, digamos, de menos dimensión, ganar dimensión sin perder tu personalidad. Sí, no sé. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, el cooperativismo yo creo que es un modelo fundamental para la economía agraria presente y futura, que tiene la ventaja además de que venimos de un pasado con un modelo de éxito. O sea, que tampoco es como decir, es que vamos a empezar desde cero. O No, sea, que debería ser viable. Y si además, como antes decías que también te gusta la tecnología, existen modelos de cooperación en el ámbito de la tecnología que también se demuestran muy eficaces y sí. que creo que puede ser un ejemplo, ese compartir tecnología para impulsar una economía. Sí, y la tecnología está ofreciendo grandes posibilidades, ¿eh? E incluso esto es poco conocido, pero el mundo agrario se está transformando totalmente, pero en todo, ¿eh? Por ejemplo, claro, yo conozco bien los datos de Cataluña, pero esto a nivel de España. Por ejemplo, en Cataluña, digamos, el vacuno de leche. Él, pues, tuvo una caída brutal cuando se quitaron las cuotas lecheras, pues, lácticas, pues tuvo una caída brutal, o sea, pasó, no puedo decir las cifras, lo tengo en el libro, pero pasó yo qué sé, de 5.000 a 300. O sea, pero estas 300 tienen robots, tienen biosensores, tienen todo digitalizado, claro. O sea, actualmente tenemos una agricultura que se está modernizando, se está transformando. Y veremos, es que no lo conoceremos en poco tiempo, desde el punto de vista de la mentalidad urbana, que esto no lo sabe. En casa, en las tierras del entorno familiar, pues cuando hablábamos con personas les explicábamos, y estoy hablando de hace seguramente 15 años como mínimo, que nuestros tractores iban por GPS y que por lo tanto se conducían solos, eh, pero esto hace muchos años. Y esto nos está ayudando mucho a romper también esta diferencia, ¿eh?
pero la Total. dimensión importa. La dimensión importa. Estas pequeñas explotaciones tienen que unirse, tienen que cooperar, porque si no, no pueden atender este cambio. Es que esta última parte que has dicho para mí es clave, o sea, que discúlpame si lo repito y lo digo, además, a lo mejor fallando en alguna palabra. Pero yo creo que tenemos que compartir un mensaje, los que estamos de alguna manera en una posición de tener información, de tener datos, sobre que la tecnología es una herramienta para romper barreras económicas, para romper diferencias entre todo, entre clases, entre regiones, entre cualquier cuestión. La tecnología iguala, te da las mismas herramientas o te da un acceso a unas posibilidades de producción. Y por otro lado, pues el cooperativismo es una palanca para poder compartir, para poder realmente hacer que esa tecnología fluya y esté al alcance de todos, o la tecnología, incluso a lo mejor el conocimiento de cómo emplear esa tecnología, ¿no? Y mencionabas la parte, local y los datos. Me quedo de última respuesta hablando. Las preguntas sería, tu conocimiento del caso de Cataluña, sabiendo, por otro lado, que siempre te riges por los datos y has dicho que no tienes la misma información de todas las regiones, o incluso de otros países, ¿crees que es extrapolable? O sea, lo que tú conoces en Cataluña y esa situación, ¿crees que va a ser esas 2 economías y las 2 necesarias, es un problema global, es un problema de todos los países? ¿O crees que a lo mejor tiene muchos matices dependiendo de la geografía? Bueno, el concepto es global, el concepto es global, pero su aplicación, por ejemplo, Francia, pues también tiene lo mismo. Incluso hay escritos concretos que os pongo. Francia es un país riquísimo desde el punto de vista agrícola, pero claro, es que es un país básicamente llano, ¿eh? O sea, tiene montañas muy altas, pero tiene muchas extensiones. Nada. Entonces, el peso de la agricultura competitiva es tan alto que les preocupa poco que haya, o sea, pero de hecho es lo mismo. En Francia, ¿qué han hecho? Pues han impulsado estas eh, pequeñas iniciativas en lugares de dificultad. No, o sea, hay muchos escritos sobre, y pongo el ejemplo de Francia, pero podríamos ir hablando de otros países. Holanda es llano y es igual, aquello todo es competitivo. Te quería preguntar, porque lo hemos tocado de parcialmente, pero porque quede claro para nuestra audiencia. Cuando hablamos, de agricultura, ¿es, lo mismo para la ganadería? Sí, esto tengo que aclararlo. Yo cuando hablo de agricultura me refiero en concepto amplio. O sea, sí, incluso fuera de España se usa la agricultura en sentido que lo engloba todo el mundo agrario e incluso forestal, porque, o sea, es decir, toda la gestión bioeconómica de la alimentación. Sí, o sea, por lo tanto, la ganadería está en este. Entonces, en la ganadería extensiva estaría siempre ubicada en la agricultura de dificultad y en cambio la intensiva en el de competitiva. Sí. Clarísimo. Y otra pregunta también que hemos tocado parcialmente. Hemos hablado de sostenibilidad o de conservacionismo y has mencionado esa necesidad de que a lo mejor en un momento dado tengan que existir algún tipo de políticas, de iniciativas para poder de alguna manera remunerar, compensar ese cuidado. ¿Tienes alguna propuesta concreta? ¿Crees o crees que el camino, aunque no sea tu propuesta, es por donde van a ir esas políticas públicas? ¿Hacia dónde vamos a ir con ese cuidado del campo y esas iniciativas para fomentar el conservacionismo y la sostenibilidad? De hecho, o sea, ya la PAC y las políticas actuales ya tienen en cuenta esto de alguna manera, pero esto se va a reforzar porque se está viendo cada vez más esta separación, ¿no? Entonces, mm, se está mm, con mayor o menor intensidad, pero se está tendiendo a esto, ¿eh? Se está tendiendo a dar valor incluso actualmente la PAC ha, ha establecido el criterio de no dar pan para todos, o sea,
el mismo pan para todos, sino es una forma Sí, sí. mal dicha de decirlo. O sea, sino de dar recursos a la carta. Esta imagen de dar recursos a la carta es un poco esto, ¿eh? O sea, ¿quién necesita los recursos? En mi opinión, y esto lo estoy defendiendo por escrito, en mi opinión, lo ideal sería precisamente situar la dificultad como base del tipo de ayudas de la PAC. ¿Por qué? O sea, mm, esto facilitaría la burocracia. Esto es un invento. O sea, facilitaría la burocracia. No es necesario. Esto ha ocurrido en los pagos de la sequía. La sequía, tú estabas, tú estabas en un lugar donde había sequía y se te pagaba sin necesidad de que escribieras. No, pues si tú tienes una explotación agraria en tal sitio que tiene esta dificultad, pues la valoramos en esto y te ayudamos en él un poco para tal. Esto no requiere ninguna burocracia. ¿Verdad? Pues tú tienes digamos, este derecho a percibir unos recursos para compensar tu dificultad porque queremos que existas. Este es el problema, queremos que existas. Este es el Me que... pero me quedo, si lo he entendido, me quedo y me parece también una idea súper potente. O sea, las políticas de conservacionismo y sostenibilidad deberían ser parte de la PAC. Y si lo entiendo así, el otro día recuerdo que leí un artículo de Eduardo Moyano, a quien seguro conoces, que Mm, también parece un autor extraordinario, y hablaba Eduardo de el futuro de la PAC, el cómo se tenía que, sí, bueno, reinventar. Un artículo que me pareció brillante. Y pues yo creo que lo uniría, ambas ideas. Yo creo que efectivamente la PAC se tiene que reinventar. Eso va de mi cosecha, supongo que es una idea que no es nada novedosa y que tiene que intentar incluir esos conceptos de sostenibilidad, de conservacionismo y utilizar ese vehículo que además viene ya con una inercia. Todos conocemos lo complicado que es inventar algo y vamos, y eso sí que lo digo yo como fundador de Cocampo. Crear algo es complicadísimo, de verdad, dificilísimo. Entonces, si algo ya está medianamente encauzado, hecho y viene con una inercia, hay que intentar apalancarse en ello y que sí, ruede. pues Eh, sí. y vale, cambio un poco de tercio. Mira, hemos hablado mucho desde el lado productor, pero ¿qué mensaje podemos darle a los consumidores? Porque mucha de la gente que nos va a estar escuchando, viendo este podcast, a lo mejor dice, oye, es que yo no soy propietario, no soy agricultor, no soy ganadero, pero al consumidor, para hacer un mundo mejor y para estas dos economías y que las dos sean posibles, ¿qué podemos decirle? Yo defiendo normalmente, o sea, las personas, hay una tendencia a criticar todo lo público y tal. Yo, en cambio, siempre apoyo las medidas que nacen, por ejemplo, de la FAO. Bueno, de las Naciones Unidas suelen dar iniciativas positivas. Y lo digo porque entonces, lo que se está diciendo, se está promoviendo unos criterios de consumo que pueden ser discutibles, pero básicamente potenciar el origen. El origen, valorar el origen, porque eh, el origen es cercanía, la proximidad. Bueno, perdón, he dicho origen, la proximidad. Es decir, Sí, basar nuestra alimentación, o sea, no llevar tomates a Holanda y que Holanda nos mande tomates. O sea, intentar, sí, intentar sí. la proximidad. La dieta mediterránea. Bueno, ahora ha salido este nuevo concepto de la dieta planetaria. Bueno, pero la dieta mediterránea es un modelo de alimentación que es saludable y sostenible y es el modelo que tenemos. Entonces aquí hay polémica porque dicen, bueno, dice el vino fuera, hombre, el vino siempre ha sido de la dieta mediterránea, y el cerdo tampoco, hombre, el cerdo siempre ha sido la dieta mediterránea. Lo que pasa es que supongo que antes comíamos un cerdo para todo un año. Iba así, esto iba así. Ahora comemos cerdo cada Sí, comida, sí. ¿no? Pues, pues moderar el consumo de carne, tal como nos explican, y moderar
y el tema del vino, pero lo demás, reforzar todo el tema de legumbres y, bueno, y hortalizas y fruta, que somos los reyes de estos productos. Por lo tanto, estamos en el mejor. Y a esto yo le añadiría el reciclaje, ¿eh? El reciclaje, el no desperdicio. O sea, para el consumidor, el no desperdicio. ¿Esto da trabajo? Pues sí, pero esto es. Y, eh, y también el criterio de calidad y no de imagen. O sea, calidad sí, imagen no. Es decir, no Sí. forzosamente. No es que tengamos que ir a la mala imagen, pero es porque esto nos impide, nos desprecia una producción totalmente útil. Y en esto hay que mejorar, ¿eh? Voy a poner un ejemplo. Eh, hay, eh, hay una serie de grupos, o sea, agrupaciones para recoger la fruta del campo que no se recoge. Tal. Esto es voluntarismo muy positivo, pero esto tendría que ser más fácil. Porque, claro, ¿qué ocurre con la producción de no sé, de manzanas? Pues que las manzanas producen durante varios meses, van produciendo, pero llega un punto en que ya producen poco, que ya no compensa, y ahí quedan kilos y kilos de manzanas que se pierden. Y yo creo que precisamente la tecnología puede ayudar en el sentido de hacer mucho más fácil, porque un ordenador, un robot, le da lo mismo, eh, le da lo mismo trabajar bueno, en fin, Sí, 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 sí. Se entiende sí, no sé, perfectamente, Francesc. sí. Yo creo que está si es que otra vez, fan número uno, ¿eh? O sea, Bueno, te voy a poner el cuadro. pues Mira. estamos improvisando, pero No, 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 pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que has dicho, por ejemplo, de la estética es fundamental. O sea, no puede ser que en otras cosas de la sociedad estamos aceptando la imperfección como algo natural y, sin embargo, a la hora de tomarnos la fruta, la verdura, esperamos que sea impoluta. Pues no, igual que los envasados. O sea, pero, ¿por qué el envasado de plástico tiene que ser perfecto y no puede haber imperfecciones porque sea fruto del reciclaje y inevitablemente al reciclar y al unir diferentes piezas pueden surgir imperfecciones? Pues para mí sería incluso más bello porque sería consciente de que todo es envasado, de que todo tiene un origen realmente reciclado, más eficiente en su producción, porque sí, no tiene sentido el en embellecer. esto habrá que hacer un cambio cultural, sí. O sea, Cultural y tecnológico, cultural y tecnológico, porque la tecnología nos está ayudando a resolver estos temas. clarísimo. Pues mira, te quiero hacer una última pregunta, pero tengo que ponerla en contexto. Como decíamos, este es el podcast de Cocampo, Visiones Rurales. Este es un podcast que no hubiese sido posible sin la labor de Lucía Busión. Lucía es la ideóloga de este podcast y quien realmente lo ha podido sacar adelante. Entonces, Lucía introdujo desde el primer momento una última pregunta, una idea, que es que hay una autora que es veterinaria y poeta, ¿vale? Que se llama María Sánchez y que es, bueno, de alguna manera asoció su nombre al concepto de la buena sombra. Entonces, la buena sombra tiene que ver con el legado. Para mí el legado es un término que se me ponen los pelos de punta, o sea, que me encanta, o sea, es que me emociona, porque en parte si Cocampo existe es por una realmente obsesión por intentar dejar un legado, intentar mejorar la sociedad y en concreto, bueno, pues esta parte rural. Entonces te tengo que preguntar, ¿cuál quieres que sea tu legado o cuál debe ser el legado que debemos dejar en el ámbito rural? Que además, pues sé que ya te he visto que tienes el ego justo y la intervención justa, pero inevitablemente eres un autor de referencia. Por lo tanto, tenemos que dejar de claro cuál te gustaría que fuese tu legado. Mira, en primer lugar, hoy el mundo está en llamas, con un cambio climático que nos acecha ante la indiferencia suicida de muchas personas y fuerzas políticas que no entiendo cómo no actúan. Estoy hablando a nivel global, ¿eh? No, esto me estoy refiriendo a ninguna. Y,
Yo tengo la esperanza de que aquí se vaya a producir algún gran susto para que abramos la mente ya definitivamente y entremos digamos, con seriedad a resolver los problemas importantes. Yo creo en el futuro. Yo creo en el futuro. Me gustaría que mis trabajos sirvieran para dar confianza en este futuro. O sea, no una confianza cómoda, sino al contrario, una confianza de futuro basada en el esfuerzo, la voluntad, la cooperación y la ciencia. Y este sería mi confianza en el futuro. No sé si Potentísimo. María, no sé si María Sánchez eh, Potentísimo, Francesc, y clarísimo. Pues, una vez más, muchísimas gracias de verdad por tu generosidad de participar y ya sabes que Cocampo es tu casa y que estaremos encantados de poder seguir haciendo cosas juntos. Pues Muchas gracias. ha sido un encanto poder estar aquí, ¿eh? Gracias.